reporte minero y energético. ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a Reporte Minero y Energético a través de la pantalla de Canal 24 Horas. 499 artículos conforman el primer borrador de la nueva Constitución que propone la Convención Constitucional, que ahora pasará a la Comisión de Armonización para realizar mejoras en su redacción, detectar posibles contradicciones, eliminar contenido repetido. Respecto a la minería, tras intensos debates en el Pleno de la Convención, 6 de los cerca de 40 artículos del informe presentado por la Comisión de Medio Ambiente fueron aprobados, quedando fuera de las normas relacionadas a la nacionalización y el cambio en las concesiones mineras, para analizar el nuevo articulado y las dudas y certezas que esta entrega, además de las otras normas que podrían influir en el desarrollo de la minería en el país. Conversaremos con el profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Cristian Cuincio. Además, conoceremos cuál ha sido el impacto de la pandemia y el conflicto entre Ucrania y Rusia en las cadenas de suministro, que han puesto a prueba la resiliencia y la capacidad de innovación de la industria para mantenerse operativas. Y como cada semana conoceremos las noticias más relevantes de la industria minera nacional y latinoamericana. Acompáñenos en un nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Lo mencionábamos en la presentación, el borrador del proyecto de nueva Constitución ya se encuentra disponible para pasar a la Comisión de Armonización, para luego ser parte del documento final que determinará finalmente todo el articulado que será sometido a votación de la ciudadanía. Y como ya mencionábamos, algunas de esas normativas influirían en la manera que se desarrolla la actividad minera en nuestro país. Los detalles en la siguiente nota. Durante la jornada del 14 de mayo, la Comisión del Medio Ambiente cerró el debate constitucional, al ser la última delegación en presentar su informe al Pleno. En la instancia, las y los constituyentes deliberaron sobre el documento de segunda propuesta, incorporando 14 artículos al borrador de la nueva Constitución. En materia minera, el Pleno rechazó el polémico artículo 27, el cual establecía que las actividades mineras de exploración, explotación o aprovechamiento requerirán ser autorizadas por los títulos administrativos que defina la ley, y que además serán de carácter temporal. Asimismo, se descartaron todas las indicaciones para reemplazar y agregar nuevos apartados a la normativa. Por otro lado, en la instancia se aprobaron artículos relacionados a la protección de la pequeña minería y pilquinería, las zonas de exclusión de la actividad minera, la regulación de impactos efectos sinérgicos generados por la industria, junto con su correspondiente reparación, entre otras. Además, el Pleno le dio el visto bueno a la protección de los glaciares y el entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistemáticas, así como también la creación de una política nacional portuaria y el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Con este resumen de las normas de la nueva Constitución que influirán en el desarrollo de la industria, conversaremos con el profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Cristian Cuincio, para conocer los alcances de este borrador y las dudas y certezas que deja la propuesta de Carta Magna. Profesor, bienvenido a Reporte Minero y Energético a través de la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes. A ver, lo primero, ¿cuál es su impresión? Lo primero, el primer barrido quizás de lo que queda de este borrador en lo que se refiere a minería. En lo que se refiere a minería, ¿cuál es el barrido? Primero que todo, que hay pocas normas mineras. Hay 6 normas mineras de la Constitución, que podemos decir que son 5, porque hay una norma que está como adosada al final. Poco lo que se dice, muy programático, un cambio muy significativo con la Constitución actual, pero no tan malo como uno pudiese haber estimado, dadas las discusiones que había en la Comisión de Medio Ambiente. Por ejemplo, lo que ustedes decían al comienzo, la nacionalización quedó absolutamente descartada de plano. Por ejemplo, reservas que se le daban al Estado, que se pretendían darle al Estado, para explorar o aprovechar recursos mineros de carácter no concesible, que se incluían los no metálicos, también quedó de lado. Por ejemplo, la regalía, que pasa a ser materia de ley, como se está discutiendo hoy día en el Congreso. Es decir, son noticias alentadoras que el Pleno haya traído la discusión a las materias realmente relevantes y descartado las otras. Sin embargo, hay bastantes preocupaciones con las normas que están contenidas en estas 6 disposiciones. Por ejemplo, esa disposición, la que más polémica provocó, quizás, o discusión, más que polémica, el tema de la nacionalización que usted nos detallaba, y fueron de las normas que se votaron hasta el último día, por eso existió la expectativa hasta último minuto. Respecto al tema de la nacionalización y esos elementos que generan más discusión, ¿existe alguna posibilidad de que esto sea repuesto? Definitivamente no queda en el borrador.
me parece que no pueden ser vueltas a discutir hoy día. Las normas que se aprobaron en materia minera son totalmente contrarias a la nacionalización o a una nueva nacionalización de la minería en Chile. Yo creo que no pueden ser repuestas y me parece que no lo van a hacer en las normas de artículos transitorios. Una discusión que hace rato viene instalada en la minería y en otros rubros, como por ejemplo obras públicas y otras concesiones. ¿Cómo queda aquí? ¿Queda cerrado el tema de concesiones o definitivamente esto va a quedar para el trabajo del legislativo después? A ver, nosotros en materia minera veníamos acostumbrados a un trato bien preferente. ¿Ya? La Constitución del 80 nos daba unas concesiones a la minería, le otorgaba concesiones judiciales, distintas a las concesiones administrativas, las protegía con la garantía constitucional del derecho de propiedad y las regulaba en una ley especial, en una ley orgánica. Ley que los quórum para su alteración son bien significativos, 4/7. Esto se cambia. ¿Ya? Y hoy día se habla en el primer artículo de minería, que es el artículo 324 actual, se habla que todo el aprovechamiento de la riqueza minera se va a hacer de acuerdo a permisos que van a tener o autorizaciones que tienen que ser otorgadas tomando en cuenta 4 características del recurso: el carácter no renovable, el carácter finito, el carácter de interés intergeneracional y además su relación con el medio ambiente. Y esta regulación no está hecha en la Constitución actual, tiene que hacerse. Y ese hacer va a tener que hacerse en leyes. Me imagino que habrá un nuevo código de minería que nos regulará para el próximo tiempo, de aquí en más. Y ese espacio que no está todavía regulado, que lo vamos a definir en este Congreso, si es que se aprueba obviamente el 4 de septiembre este borrador que va a pasar a ser un proyecto el próximo 4 de julio, ¿ese espacio de discusión es lo que genera más incertidumbre en el sector minero? Yo diría que de las normas que se han aprobado hay 2 normas que son las que generan mayor incertidumbre. La característica de los títulos y la naturaleza de los títulos, que es lo que estábamos hablando, de las concesiones, que queda abierto. Y lo segundo, las áreas de prohibición de actividad minera, que son demasiado amplias todavía, no obstante que quedaron más reguladas. Sigue incluyendo glaciares, áreas protegidas genéricas, y áreas protegidas en Chile hay muchas, y otras que pueda disponer la ley. Y eso todavía genera incertidumbre, porque si uno se va ya no a las normas mineras, se va a las normas que sobre agua, al Estatuto del Agua, se da cuenta que el tema glaciares incluye al permafrost. Entonces todavía hay una incerteza ahí, hay preocupación de hasta dónde podría extenderse esto. Profesor, ¿cuál va a ser el rol que va a jugar el Estado de acuerdo a la nueva Constitución en un tema tan importante para Chile como la minería? Bueno, yo he escuchado las palabras del presidente Boric y de sus ministros que le dan importancia a la minería. Quieren más minería en Chile, quieren más inversión. Y yo me imagino que ese va a ser el motor que va a estar detrás. Por eso no soy tan negativo. Yo creo que va a haber la apertura, va a existir apertura, tomando en consideración que se apruebe el texto de Constitución el 4 de septiembre. Yo me imagino que se van a citar a comisiones de expertos de todas las tendencias a conversar sobre la nueva legislación minera para atraer más inversión, para atraer inversión y no dejarla ir. Me imagino que necesitamos eso. Otros temas, profesor, que conviven mucho con el mundo minero y que se discutieron en la nueva Constitución, por ejemplo, agua. Por ejemplo, la relación con los territorios. Hoy día, cada proyecto minero, hoy día, quizás hace no sé, 30, 40 años, la relación con el territorio no era importante. Hoy día, ¿dónde nos vamos a instalar? Y el efecto de un yacimiento, de un trabajo minero con el entorno, hoy día es fundamental, si no un pilar así vertebral. ¿Cómo está trabajado esos temas en relación con la minería? ¿Usted lo ve en este borrador? Bueno, en el borrador de Constitución, en cuanto al territorio, hay varias normas que lo tocan. Por de pronto, los estatutos regionales. Son las autoridades regionales las encargadas de determinar cuáles son los proyectos o áreas económicas de interés para la región. Y esas áreas de interés van a tener áreas preferentes para determinadas actividades. Después están las autoridades comunales y también vamos a tener que tocar a las autonomías indígenas, ¿no es cierto? Que de una u otra forma, con la restitución de territorios, van a ser importantes en esta fiesta de la minería futura. Pero yo no veo ninguna norma hoy día en la Constitución, en los 499 artículos, que me prohíba la minería en algún lugar. Yo creo que la minería hoy día sigue teniendo que tener un estándar que hace ya rato que lo viene exigiendo Chile, que es el tener licencia social para operar. Y esa licencia social, como usted bien dice, no se obtiene tan fácilmente. Ya no es el Chile de hace 40 años atrás. Estamos en otro país. Es cosa de ver lo que ha pasado con Dominga, lo que ha pasado con el proyecto
de tierras raras en Concepción, en Penco, ¿no es cierto?, que tienen consultas ciudadanas permanentes para ver la adhesión de la ciudadanía a ese proyecto. Y hay una relación constante con el territorio, no solamente cuando se instala, sino que en el desarrollo completo, a futuro. Exactamente. Y yo creo que la minería ha hecho bien sus tareas, la ha hecho sumamente bien. Respecto al agua, profesor. Y en el agua, bueno, se modificó recién el Código de Agua, ¿no es cierto? Y ahora estamos viendo que hay nuevas normas que me imagino que esta nueva legislación va a tener que adaptarse. En agua nosotros tenemos unas aguas especiales en minería, que son las aguas del minero. Hoy día no están tratadas como las aguas generales. ¿Qué es lo que se va a regular en eso? Tenemos incertidumbre con este tema. Pero lo que más llama la atención, diría yo, y lo que más causa preocupación hoy día es qué pasa con el agua de mar desalada. Ya. ¿No es cierto? Si el agua de mar desalada va a entrar dentro de la regulación general del agua que va a tener esta autoridad del agua. Porque si entra dentro de la regulación general del agua, estamos hablando de un terreno que no lo conocemos. Yo solamente quiero recordar que se señalan como bienes comunes naturales, además de una serie de bienes comunes, el mar territorial y las playas. Por lo tanto, no puede haber apropiación de particulares de los bienes comunes naturales. Van a tener que haber autorizaciones como las hay hoy día, pero la regulación la desconocemos. Es un tema de preocupación. Profesor, por último, ¿usted siente que hay espacio para esa incertidumbre respecto a la certeza jurídica? Para muchos critican el entramado administrativo que van a significar las nuevas regulaciones. ¿Existe espacio para muchos que manifiestan tanta incertidumbre respecto a lo que viene? Bueno, ahí la incertidumbre o certeza va a estar dada por el color de visión que uno tenga, ¿no es cierto? Todos los cambios siempre generan incertidumbre. Todos los cambios, cualquier cambio que sea, genera incertidumbre. Desde que nos levantamos tenemos incertidumbre. Entonces, claro, viene un camino nuevo, un camino amplio a recorrer, un camino largo a recorrer, incierto, pero que tiene reglas que Chile las tiene en su memoria. Yo recuerdo cuando se nacionaliza el cobre el año 71. Tú creo que tú no habías nacido. No. ¿Ya? 78. 71. Se nacionaliza el cobre el 71. Viene un RACH, ¿no es cierto?, en contra de la inversión chilena. Y fuimos capaces, al poco andar, con nuevas normas del 80 en adelante, de nuevamente atraer inversión minera. Yo creo que hay una historia rica en minería que no tiene siempre la fortaleza que tuvo la Constitución del 80 con la minería, pero que ha existido fortaleza de los títulos mineros. Y yo creo que vamos a llegar a eso. Y respecto, por ejemplo, soy optimista. Sí, a conceptos que abarcan no solamente la minería, en varios aspectos de la economía. Derechos de propiedad, expropiación, el tema del precio justo. ¿A usted le hace sentido por lo menos lo que está instalado en el borrador? Precio justo ha sido, ¿no es cierto?, versus el daño patrimonial efectivamente causado que está en la Constitución actual. Yo les quiero recordar que los tratados de libre comercio, que siempre los evocamos, ¿no es cierto?, que tenemos tratados de libre comercio y cuidado que la Constitución no se vaya en contra de los tratados de libre comercio, hablan en caso de expropiación de precio justo. No hablan del valor patrimonial, del daño patrimonial. Los tratados de libre comercio... Hay jurisprudencia en Chile hace rato respecto a eso. Hace rato hay jurisprudencia. ¿Lo dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel? Hay jurisprudencia en Chile del valor justo, que es valor de mercado. Hay que ver la extensión del valor del mercado, porque ahí cuando hablamos de daños, ¿no es cierto?, en materia legal, siempre hablamos de dos tipos de daños fundamentales. Claro. Daño emergente y lucro cesante, lo que deja de ganarse. El lucro cesante yo creo que no está bien cubierto con el valor, el justo valor. Pero en el fondo todavía hay, como dice usted, y coincide con lo que dijo hace algunos días aquí en Estado Nacional en Canal 24. Lo vi hace 2 domingos atrás. Sí, el ministro Marcel dijo... Hay jurisprudencia en Chile respecto al precio justo, no hay que asustarse tanto. Hay jurisprudencia en Chile y en diversos países. Francia, España la tienen. Profesor Cristian Cuincio, le agradecemos este espacio con Reporte Minero y Energético en Canal 24 Horas. No, un gusto la invitación y no estemos tan asustados, ese es el mensaje. Buen mensaje y esperanzador siempre, obviamente, porque se hable un futuro, obviamente, respecto a la discusión de este borrador de la convención. Vamos a la pausa en Reporte Minero, volvemos de inmediato con más información sobre la minería en nuestro país. Durante 53 años, SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. En tan solo un par de años, el sector minero, al igual que el resto de las industrias, se ha enfrentado a nuevas condiciones de mercado que no habían estado presentes
en su programa. En un breve periodo de tiempo, una pandemia, un conflicto armado en Europa y una crisis económica han afectado a gran parte del mundo, han puesto a prueba la capacidad operacional de la minería, afectando a sus cadenas de suministro. Revisemos los detalles en la siguiente nota. A partir de la pandemia, la industria minera ha enfrentado y enfrentará nuevos desafíos para mantener el ritmo de sus operaciones, por lo que las cadenas de suministro han debido adaptarse a condiciones y logísticas más complejas para cumplir con la demanda de insumos. La industria minera ha sido demasiado resiliente, ha aprendido con todo lo que vivimos con el COVID, o hemos vivido con el COVID este tiempo, a ser cada vez más rigurosa en la gestión de sus riesgos críticos y a tomar medidas que apalanquen tanto su gestión de costo, hacer el trade-off de la gestión de costo y la gestión de continuidad de operación. Lo que más estamos viendo ahora con el conflicto Rusia-Ucrania es efectivamente mayor presión en los precios, que ha hecho que los costos aumenten de manera significativa. Entonces yo creo que ahí es donde la industria minera está viendo el impacto ahora en cómo están aumentando los costos de producción y eso sí se ha visto capeado un poco por los altos precios del cobre. Vemos que la inflación, ¿no?, ha subido en muchos países y es un tema central que, digamos, los últimos 30 años no lo hemos visto, ¿no? Entonces eso más o menos creo que son muchos factores, tanto de demanda y de oferta, unos un poco más de largo plazo y estas intervenciones o estas ocurrencias bien puntuales que estamos viendo con la pandemia y con Ucrania que, digamos, nos han puesto en la situación que estamos ahora. A pesar del avance y el aprendizaje logrado durante la pandemia, los proveedores han debido generar lazos e interacciones con otros proveedores para asegurar el abastecimiento de insumos críticos que requiere la industria minera. Cuando pensamos en cadena de suministro, yo creo que quizás hay que pensar en cuáles son algunos de los insumos principales o críticos en el fondo que tiene la industria minera. ¿Ya? Dentro de eso está el combustible o el petróleo, explosivos, ácido, por ejemplo, y bolas de molienda, que son como algunos de los insumos críticos y que en el fondo y la mayoría de eso hay alta dependencia de importación. Dependiendo de los controles de stock adecuado, de las políticas de gestión de inventario, de las potencialidades de almacenamiento, entramos ya más a insumos críticos como la cal, los reactivos, los mismos tiempos de los neumáticos OTR o el ácido sulfúrico para destilóleos. Considerando que la cadena de suministros es un área que se desarrolla a nivel global, el trabajo realizado desde Chile y Perú demuestran que los proveedores locales han logrado cumplir con los estándares y demandas de la industria minera en tiempos de mayor exigencia. Creo que a nivel local y regional tenemos que guiarnos por esa capacidad que tenemos a nivel regional de ser muy buenos, ¿vale? Pero tenemos que entender de que para crecer no basta solo con el requerimiento inmediato o el plan de corto plazo, sino pensar en un mediano plazo, en un largo plazo, hacer inversiones, hacer negociaciones adecuadas y pensar siempre con una lógica de aliado estratégico. Vivir nuevas realidades, las regionalizaciones y las localizaciones de las cadenas de suministro, siento que llegaron para quedarse, va a seguir sucediendo y eso tiene que estar correlacionado con la capacidad de estos proveedores locales de hacer las cosas mejor. Luego que el pasado 11 de mayo asumiera oficialmente como directora en Codelco por 4 años, la ingeniera en acuicultura y doctora en fisiología celular en metales, Pamela Chávez, no podrá ejercer su cargo. Esta situación se debería a que su título profesional no cumpliría con el mínimo que establece la ley para el cargo, donde se exige que la persona que asuma este rol cuente con una carrera de a lo menos 5 años. Cabe recordar que junto a la científica también fue nombrada la abogada y magíster en Derecho Josefina Montenegro, quienes tendrían su primer directorio el próximo 26 de mayo. Y en busca de seguir potenciando a la región de Antofagasta como un polo tecnológico, la compañía Finning anunció que participará de la próxima versión de Exponor 2022 a través de un stand con un enfoque técnico y tecnológico donde mostrarán sus principales novedades. Cabe recordar que durante el último tiempo Finning ha realizado un trabajo para potenciar la región a través de desarrollos tecnológicos, tales como ese Centro Integral del Conocimiento, recinto desde donde se monitorean aproximadamente 800 equipos y faenas de Chile, Argentina y Canadá. El valor agregado que te genera IKC es a través del monitoreo de condiciones de los distintos equipos que nosotros tenemos en faena, es recopilar esa data para poder generar
modelos predictivos del comportamiento de estos mismos componentes para apoyar los planes de mantención de nuestros contratos en las distintas faenas mineras y de esa manera poder mezclarnos y fundirnos con los ecosistemas mineros de nuestros clientes. Mineros Los Pelambres dio a conocer un proyecto en el que buscan implementar un sistema trolley en los trayectos de subida de los camiones CAEX, los que actualmente consumen en promedio cerca de 1.200.000 litros de diésel al año. Este sistema permitiría descarbonizar el transporte aprovechando la totalidad de la potencia dimensionada en los motores de tracción eléctricos del camión. El proyecto además aportaría en el aumento de la velocidad y la maximización de la productividad de la faena y reduciría hasta un 50% los costos, lo que permitiría recuperar la inversión en 3 o 4 años. Y el Coordinador Eléctrico Nacional anunció que se encuentra realizando una hoja de ruta para una transición energética acelerada con el fin de lograr un sistema eléctrico 100% renovable a 2030. Desde la organización destacaron que han identificado condiciones habilitantes que deberían tener el sistema eléctrico para alcanzar una participación total de energías renovables en el sistema a partir de ese año, por lo que llevarán a cabo cambios estructurales para la transición. Se espera que la hoja de ruta sea presentada durante las próximas semanas. ProChile inició el proceso de inscripción para la 6ª versión del Encuentro Exportador Proveedores Mineros 2022 en Expro. El evento presencial se llevará a cabo entre el 13 y 15 de junio en la ciudad de Antofagasta en el marco de la Feria Minera Exponor. Para participar, las empresas proveedoras de bienes y servicios para la minería deberán postular antes del próximo 26 de mayo a través de la web de ProChile. De esa forma podrán conectarse comercialmente con más de 18 potenciales contrapartes internacionales pertenecientes a más de 10 de los principales países compradores del sector, como lo son Perú, México, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Australia y Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Los esperamos para un nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Hasta una próxima oportunidad. Reporte Minero y Energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.